Hoy estamos aquí el Día de Asturias para disfrutar y para vernos con la xente que está trabajando en todos los concellos, también la que está en Madrid y la que está peleando por intentar cambiar la sociedad. Tenemos opciones y tenemos que pelear por ellas y disputar el poder, porque es la única manera de conseguir el cambio para Asturias, que ya lo que necesita. Hay que dejar una tierra sin esperanza y pelear por una tierra con futuro para nuestra gente, para nuestra mocedad, para los trabajadores y para los trabajadores y para la gente humilde. También para una sociedad que necesita como el respirar, el que haya un cambio en las políticas viciadas que llevamos padeciendo desde hace más de 30 años. Saludos y Puxe Asturias. Estamos en este pueblo de Asturias para celebrar la tercera Folixe Popular, es decir, el tercer año consecutivo que Podemos y las candidaturas de Unidad Popular celebran el comienzo del curso político en sesión. Celebramos el Día de Asturias. ¿Qué celebramos? Celebramos, por una parte, la entrada en las instituciones de hace 2 años, celebramos, es decir, la pelea que nuestros candidatos, nuestros concejales y nuestras concejalas y nuestros parlamentarios y parlamentarias llevan haciendo en la vida institucional desde estos años. Celebramos también, es decir, la necesidad de seguir en la brecha, de seguir en la lucha, de seguir peleando por los derechos de la gente. Lo cierto es que cada vez tenemos un pueblo, cada vez somos un pueblo más consciente y más organizado. Fijaros, en estos últimos 7-10 años los niveles de descontento han sido tan grandes que han generado una revolución cultural, una revolución política. ¿Qué podemos ser en Podemos? ¿Qué podemos ser en Somos? ¿Qué podemos ser en las CUP? Una herramienta sencilla y humilde para apoyar a esos procesos populares de autoorganización, autosuficiencia y apoyo mutuo. Somos una herramienta, solo una herramienta. Podemos no es de nadie, no es de ningún líder televisivo, de ningún líder carismático. Somos solo una herramienta sencilla, discreta, que se sabe poner atrás cuando es necesario y que simplemente acompaña a todos esos procesos de concienciación cada vez más altos, cada vez más multitudinarios que hay en todo el país. Vamos a convertir los recursos públicos en ayudas de emergencia, pero también en políticas sociales sostenibles. No se puede quedar nadie atrás. Vamos a salir a buscar a todas aquellas personas que se sientan abandonadas. Probablemente no vayan a venir. Lo mejor no está por venir. Hay que salir a por ello.